como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Muchas gracias. Mi nombre es María de los Ángeles, soy integrante del espacio Docentes Feministas. Este espacio es un ámbito de militancia feminista integrado por docentes en actividad, docentes jubiladas, docentes del campo popular, y nos hemos reunido desde el deseo, desde el interés de interpelar las prácticas educativas, entendiendo que las acciones educativas son éticas, políticas y sexuales. Para nosotras es medular concientizar que, como dice Graciela Morgade, toda educación es sexual. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Y que la ESI siempre me debe pasan ser cosas como esta. de una perspectiva de género, diversidad y derechos humanos. Esto, para quienes no conocen el espacio de docentes feministas, quería comentarlo. Y ahora, para ir rápidamente a lo que nos convoca hoy, voy a presentar la actividad que fue pensada en el marco del 3 de junio. Por eso el nombre del conversatorio es Por una justicia feminista, sin ESI no hay ni una menos. Y le voy a dejar para que haga las palabras de apertura de este conversatorio a la compañera, la queridísima compañera Mabel Busaniche. Ella es educadora popular, magíster en estudios de género y además es una de las pioneras en lo que es educación sexual integral en Santa Fe. Así que Mabel, te dejo para que hagas las palabras de apertura de este hermoso panel. Bueno, buenas tardes. Y la verdad que es un hermoso panel. Y hermosas personas que detrás de las pantallas están y que agradecemos. Recién comentaba con las compañeras, porque siempre hay un entre y un vernos, ¿no? Que nos vemos tan poco. Que pensar emociona que hace 13 años tuvimos el comienzo de la ESI y que hoy, en el contexto de pandemia y en el contexto de tanto sufrimiento y en el contexto de tan pocas certezas y los horizontes que no sabemos por dónde van, seguimos interesadas en la ESI. Y eso marca un real camino de haber encontrado y un regalo hermosísimo que se le dio al sistema educativo la posibilidad de que realmente la escuela argentina pudiera tener un instrumento como este.
un instrumento como este, que como también decíamos recién, no solamente queda en el sistema educativo, sino que cada vez se expande más. Y cada vez se expande más porque hay una ciudadanía que también lo está asumiendo. Y que hay hechos que han pasado, que han significado que la ESI esté central en todas las reivindicaciones. Y eso me gustaría decir, más que contar, quizás en otra oportunidad, las dificultades enormes que tuvimos para empezar, las contras enormes que tuvimos cuando empezamos, que fueron pocas, pero que después en el devenir de los procesos de construcción, de capacitación, de conocer, de saber que realmente a la población docente el escuchar, el trabajar, el tratar de desestructurarse y demás, los hacía felices también a ellos. Al principio veían como una obligación, y nos miraban con cara, como diciendo, ¿y estas a qué vienen? Nos vienen a complicar la vida. Otra vez la escuela tiene que asumir otra vez algo. Todo siempre cae a la escuela. Ahora tenemos que enseñar también educación sexual. Entonces no éramos bien recibidas en las primeras capacitaciones, que eran amplias, que se hacían con justicia editorial porque estábamos en Reconquista, estábamos en Villa Ocampo, estábamos en Casilda, estábamos en todos lados tratando de llevar la noticia, la buena noticia de la ESI en lo que significaba la ESI. Y sobre todo esa cosa hermosa de colocar la perspectiva de género y de derechos. Convengamos que al principio no hablábamos de disidencia, ¿eh? Creo que las disidencias ganaron en este último tiempo su lugar y entonces se incorpora. Pero al principio no hablábamos de eso. Eso es parte de un trabajo posterior que es plausible, pero que no lo teníamos al comienzo. Y eso es importante para la reivindicación de ese sector que trabajó y también un movimiento que fue construyendo junto con disidencias diferentes. Pero bueno, lo que quiero marcar fundamentalmente es esto, cómo la sociedad y cómo fundamentalmente la adolescencia y la juventud asumió este instrumento de la ESI como no solamente como una necesidad, sino como algo que les pertenecía, algo que ellos habían pedido hacía mucho, algo que incluso, entre paréntesis, estaba dicho en todas las leyes conquistadas en la década del 80 y del 90. El movimiento de mujeres se encargó muy bien que en todas esas leyes estuviera la importancia de la educación sexual. O sea que eran dos cosas paralelas. Por un lado, las leyes que estaban pidiendo, solicitando esto, los jóvenes que también estaban solicitando y pidiendo, y una escuela temerosa porque no había posibilidades, canales, y cuando llega la ESI se establece el canal fundamental. Y el primer tiempo fue muy hermoso, en el sentido de no tener nada a empezar a tener manuales de construcción de todo tipo, porque teníamos y seguimos teniendo un equipo de nación que es hermoso, que produce, que recrea situación, que la hace federal a la ESI, que atiende fundamentalmente a aquellas provincias que más dificultades tienen. Convengamos que Santa Fe fue pionera de esto también. Fuimos una de las que empezamos. Cuando íbamos a los encuentros nacionales, las otras iban a escuchar y nosotras por lo menos teníamos algo que decir en los procesos que habíamos empezado. Entonces, todo ese proceso
que significó más compañeras en el equipo, donde en una tercera entrada la tuvimos a Cime, y ahora es la coordinadora Provida ESI. Ella fue compañera nuestra mucho tiempo, varios años. Y todas esas compañeras y compañeros que de distintas disciplinas y de distintas pertenencias fueron y se animaron a formar un hermoso equipo. Sigue siendo un equipo de privilegio el equipo realmente que está en el Ministerio de Educación. Un equipo que siempre, constantemente está estudiando, queriendo más, y sobre todo, la mayoría es activista. Y creo que trabajar en este tema, ser activista, es importante, porque te da un plus que no te permite que se te escape nada. Y el no escaparte nada significa que a la escuela va a ir eso que está faltando y que se entrega. Yo marcaría un poco como para dejar esta apertura, porque si no, si me meto en otras cosas, después me van a hacer así, varias cuestiones. Creo que la ESI tiene una ventaja movimentista que nace en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. La campaña tiene la sabiduría de colocar los 3 lemas y poner primero educación sexual para decidir. Ese decidir fue de un contenido tan enorme que mientras se trabajaba, diríamos, los distintos aspectos, las convenciones que hubo, los encuentros, las marchas, quien se preguntaba, ¿y la ESI qué es? Era para decidir, y decidir sobre nuestras corporidades, voluntariamente, y por derecho. Eso se junta inmediatamente con la NUM. ¿Y la NUM qué es? La expresión máxima de la salida de la juventud, a gritar precisamente por lo que ustedes están convocando. Basta de matarnos, basta de abuso, estamos cansados, basta, decían basta, y junto al basta decían más ESI, y junto al basta pedían las escuelas que hubiera ESI, y cuando se estaba cerrada la escuela, porque algunas fueron tomadas, empapelaban la escuela con queremos ESI. O sea, gran parte de la juventud argentina adolescente se apropió de la ESI y exige y acompaña. Y eso interpela, eso es dialéctico, eso interpela a la docencia, y la docencia también paralelamente se organiza. Yo nunca hubiera creído vivir la cantidad de redes, de frentes, de asambleas que trabajan la ESI. Hay una impronta movimentista en el país muy grande, y de docentes. La red de docentes ya tiene más de 500 compañeras que articulan de distintas provincias. Recuerdo, y esto para terminar, hace 4 años, en un encuentro nacional, pusimos así por decir, bueno, vamos a poner ese, un cartelito, como saben, los encuentros nacionales uno pone el cartelito y ahí en el aula van los que quieren al trabajar lo que sean. Pusimos un cartelito, se llenó. A la media hora tuvimos que pedir 10 aulas porque pedían más y más. Los otros encuentros eran asambleas de docentes que querían intercambiar. El mismo proceso de la campaña por el aborto asambleario se forma y se da en la ESI. Así que, ¿qué puedo decirle más que
esa alegría, ¿no? Que nos falta un montón, porque es una construcción permanente. Ya sabemos que nuestras corporidades y nuestros sentires y nuestros deseos y nuestra fantasía, todo lo que decimos que es, diríamos, la sexualidad, todo es un continuo, todo es un proceso, todo es cambiante. Pero, y en esos cambiantes, la juventud nos va marcando también por dónde, y hoy hablábamos con la Jime y ella me decía muy bien, se adelantan más los jóvenes que la docencia. Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Ese es el gran desafío de ver de cómo vamos creciendo también con las necesidades de las niñeces y de los jóvenes y jóvenes que están ahí atentos. Y cómo también agradecer a esas escuelas que ya no le tienen miedo, esas escuelas que abren sus puertas, esas docentes que están contentas, esas docentes y esas directoras también, y esos supervisivos que al principio eran por ahí tan duros de comprender. No todos igual, yo en general soy muy positiva y me doy cuenta que la parte así media oscura no la veo, pero me parece que brilla más lo otro que lo oscuro. Lo oscuro se verá cómo vamos andando, pero somos mayoría los que vamos encontrando salida en la ESI. Somos todas ESI. Gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. No, muchas gracias. Nada de lo que había preparado dije para variar, perdón, para la próxima. Muchas gracias, Mabel. Bueno, ahora le damos la palabra a Ximena Freud. Ximena Freud es la coordinadora jurisdiccional del Programa de Educación Sexual Integral en la provincia de Santa Fe. Es trabajadora de la educación feminista, peronista y librera. Así que bueno, Ximena, gracias por sumarte y te escuchamos atentamente. Gracias, Estela. Y bueno, si vamos a hablar de identidad y de todo aquello que constituye la identidad, soy colonista sabalera. Así que lo tenía que decir. Porque son esas pasiones que también son parte de todo lo que hablamos cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Estela, por la presentación. Yo aclaro siempre mi apellido, no porque Estela se equivoca. A mí me llaman Ximena, soy Ximena, me dicen Freud y soy Freud, pero bueno, es lindo empezar contando un poco quién es cada quien. Me encantó escuchar a Mabe, les agradezco profundamente a los docentes feministas que han dado este espacio y que lo vienen construyendo desde hace mucho tiempo, a Estela, a Mabe, a Alejandra, que la conozco de nombre y nos encontramos aquí, a Ruth, que es una compañera impresionante, que es un deleite escucharla y que se suma a cualquier propuesta que uno le invite porque está ahí, cerquita siempre. Bueno, como tomando un poco lo que dijo Mabe y también María de los Ángeles, voy a tomar algunas de esas líneas, pero fundamentalmente para contarles, porque supongo que muchas de las compañeras que están en el chat eran docentes y ahora estudiantes, y como en este momento, bueno, ocupa un lugar interesante que tiene que ver con la gestión, quizás darles un pantallazo general y un poco contarles por dónde va la ESI en estos momentos y cuáles son los desafíos, ¿no? Contado un poco desde la función que estoy cumpliendo ahora. Y bueno, empiezo también diciendo que lo que dijo Mabel, ¿no? Que esto, no, yo estoy en representación también de un equipazo, que es el de Educación Sexual Integral, que está formado por casi 40 personas, 40 integrantes que tienen, como planteaban recién, una trayectoria muy rica en el feminismo, en sus pertenencias profesionales y trayectorias. Bueno, y le agradezco también a tanta linda compañera que debe estar sumándose en el chat, ¿no? A participar de este convite, de esta conversación, que básicamente es para escuchar y escucharnos, ¿no? Para analizar, para exponer posicionamientos y puntos de vista sobre la caracterización de un momento político
y las posibles estrategias para avanzar transformando las condiciones de injusticia social que hoy sabemos implican abordar necesariamente la injusticia sexual para que ni una menos no sea más un grito de lucha, sino una realidad efectiva. En esto contamos con algunas confianzas, ¿no? Sabemos cuál es el horizonte, es claro, pero sabemos que el camino lo tenemos que hacer. También sabemos que lo vamos a hacer juntas, mujeres, disidencias, masculinidades no machistas, que nos abrazamos un 3 de junio para no separarnos más y que ese es un terreno firme, ¿no? Que vienen más compañeras, las jóvenes, les jóvenes, que hay futuro de lucha, cambio generacional. Sabemos que hay una trama con hilos históricos diversos, hilos políticos diversos, experiencias de vida diversas, y que es la trama lo que elegimos. Un tejido que no está exento de tensiones, de cortes, de nudos, de vacíos que a veces nos abisman, y sabemos que esta historia tiene capítulos previos, que un poco Mabel lo contó, ¿no? De la lucha de mujeres y disidencias sexuales, que en otros tiempos han dejado todo, incluso la vida, para abonar este presente más deseante, más libre, más justo, más vivible para todos. Quisiera primero dar una mirada panorámica, que un poco da cuenta de por qué hablamos de Cinesi ni una menos. Retomo algo de lo que dijeron mis compañeras, ¿no? No vengo a traer a esta conversación una mirada y una palabra sobre el proceso político que viene desarrollando la ESI como política pública educativa, un poco lo dijo Mabel, que comienza su historia mucho antes, pero que señaló los propósitos políticos a partir de la sanción de la ley 26.150 hace 15 años. Proyecto político de largo aliento que tuvo como objetivo principal generar las condiciones de igualdad entre varones, mujeres y diversidades, y abordar el silenciamiento que había en educación en relación a la sexualidad. Como dijo María de los Ángeles, y tomamos siempre esa frase como batalla, toda educación es sexual, pero había que hablar de sexualidad, para transformar las condiciones de disparidad e inequidad que luego la ley 26.485 definirá como violencia simbólica, la más invisible y potente de todas las violencias, pues configura las condiciones de poder y de no poder para que se alojen todas las demás violencias, siendo el feminicidio y el transvesticidio sin duda la más dramática, la más letal y que nos roba una compañera cada día, y que nos sigue mostrando la eficacia del patriarcado como régimen político. La violencia simbólica que configura mandatos y roles generizados que cuajan en la heteronormatividad obligatoria sigue operando fuertemente, aunque con mayor grado de visibilización. La ESI responsabiliza desde esa ley y desde el programa a la educación pública a garantizar el derecho a las niñeces y a las adolescencias a tener educación sexual, a conocer el cuerpo, a vivirlo como primer espacio de derecho, el ejercicio de los derechos, a conocer la diversidad de formas de organización familiar, los distintos modos de vinculación, el cuidado personal y colectivo. Después de 15 años con leyes que fueron ampliando el despliegue de estos derechos sexuales, porque convengamos que la ESI es uno de los primeros, conocer que existe el derecho, ¿no? Que existe una larga y cada vez más amplia lista de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Luego de toda esa ampliación de derechos, que significó, entre otras, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, ILE, IBE, hay un mayor grado de conciencia crítica y social. Y la ESI, sin duda, ha tenido mucho que ver en esto. No solo la ESI institucional, la ESI de la escuela, la ESI de las calles, la ESI de las organizaciones populares, esa que hoy hablaban, ¿no? La demanda de las jóvenes, y por supuesto que también el gran trabajo que hay en las escuelas. Una mirada un poco más implicada, como la que yo tengo actualmente, por haber estado desde el año 2012 en el equipo, por haber sido coordinadora de lo que era ESI primaria y ahora coordinadora provincial, me hace pensar que más que sin ESI hay una menos, ya podríamos avanzar en más ESI es una menos, porque bueno, hay un equipazo que supimos conseguir con el apoyo de muchos sectores y de todo el apoyo de la militancia. Hoy, como decía, alrededor de 39 integrantes en dos equipos, que bueno, no puedo nombrar a todas las personas que lo constituyen, pero bueno, la nombro a Nati Ganín y a Marina Salomón, que son las coordinadoras de esos equipos, porque fueron elegidas. Nosotros tenemos una orgánica muy interesante,
que no solo marca la impronta de la ESI, sino de lo que serían lo que soñamos como futuros institutos de formación, ¿no? Un equipo que ha sido jerarquizado por la actual gestión de Adriana Cantero. Nos planteó desde un primer momento, la ESI es una política integral, no quiero un programa, quiero una política integral, por lo tanto digo jerarquizar porque ahora formamos parte de lo que es la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente, que encabeza Patricia Petián, pero que bueno, tiene la impronta de Víctor de Bloch. En mi cuestión de mi acción como organizadora de la ESI tengo una articulación total con la Dirección de Políticas de Equidad y Derecho, que es una dirección que la coordina Farina Flesia, y por supuesto que desde el año pasado tenemos una activa participación en la Mesa Federal de ESI, que bueno, está la querida Mirta Marina, y un equipo muy grande también, en los que está Marcelo Celarayán, por dar dos nombres que ustedes van a identificar, pero bueno, una mesa que nos permite articular a nivel nacional permanentemente, tenemos reuniones cada 15 días, donde de lo que sería ESI Centro, ¿no? Entre Santa Fe, Córdoba, PBA, Provincia de Buenos Aires, perdón, y Cava, Entre Ríos también, ¿no? Donde cómo poder ir leyendo lo que va pasando la ESI a nivel nacional y poder construir políticas en cada provincia. Bueno, todo esto ha hecho que desde el año pasado podamos pensarnos, con todo este equipa que les he nombrado, cuáles eran las líneas que deberíamos construir y qué deberíamos ir avanzando en esto que ya se ha construido mucho, pero que definitivamente nos dicen las compañeras todos los días, no hay una efectiva aplicación de la ESI en todos los niveles y modalidades como quisiéramos. Esto nos llevó a pensar 17 líneas de trabajo que son las que actualmente llevamos. Yo las voy a pasar muy rápido, simplemente para que las compañeras que están y compañeros que están escuchando y que seguramente trabajan en esos niveles y modalidades sepan que estamos y que pueden colaborar, contribuir, apoyar estas líneas. En lo que es formación docente, obviamente tenemos aulas abiertas, en una formación que tiene su segunda corte y va a ser una tercera, se llama la ESI en el contexto de la pandemia, es una pedagogía del cuidado colectivo. El año pasado tomamos 2 regiones que reconocían no haber tenido ESI hasta ese momento, como son las 5 y las 7. Ustedes piensan que Santa Fe tiene 9 regionales, y aparte tiene lo que es educación privada en 2 grandes bloques de norte y sur. Bueno, este año tomamos esta formación para tomar una modalidad que no daba cuenta de haber tenido desarrollo con la ESI, como son las escuelas rurales, la educación con escuelas hospitalarias, una propuesta que tiene varios meses y que va a culminar el año pasado con un conversatorio en la que invitamos a la querida Paula Feinsot, y que este año va a estar Eleonor Fabur. También les paso como el chivo, porque cuando llegue el flyer son cosas para no perdérselas. En ruralidad, por ejemplo, vamos a terminar la formación con la entrega de libros de chirimbote a las escuelas rurales. Bueno, ahí está otro compañero que conoce el territorio, que tiene un equipo, que es Ubaldo López, y un equipo muy interesante de compañeras que huelen el norte, huelen a andar por esos caminos que por ahí quienes vivimos más en Santa Fe y Rosario desconocemos un poco. Y bueno, realmente se cruza la ESI con otras cuestiones, como con Alicia Barberi, en proyectos que tienen que ver con la literatura, la narrativa, cosas muy lindas. Bueno, básicamente la otra gran pata, que es desarrollo curricular, avanzamos este año en lo que es la Jornada de Educar en Igualdad, que por primera vez desde el 2015 va a entrar en el calendario escolar. Quienes están en las escuelas saben que esto es muy importante, porque sienta las bases de lo que es el trabajo institucional. Lo hemos hecho armando grupos y mesas de trabajo con todos los niveles y modalidades, para llegar a esta jornada en noviembre. Ustedes saben, en noviembre y octubre para secundaria y superior, implica un trabajo previo, porque si no nos ha pasado años que trabajaba en algunas escuelas y cuando llegábamos a las propuestas con alegría para ver qué habían abordado ni uno menos, y este ni uno menos no era solamente hablar de varones víctimas de la violencia de las mujeres, sino inclusive ni uno menos hablaba de animales, de cosas que, bueno, esto no,
más allá de que el humor sirve para explicar algunas cuestiones, esto hablaba de que bueno, por más que había mucho impulso militante dentro de las instituciones, no había un abordaje institucional. Así que lo hemos tomado con mucha dedicación, estamos trabajando con cada nivel y modalidad para generar encuentros previos, y estos encuentros previos en las instituciones, como jornadas o encuentros, implica además una reuniones con cada nivel y modalidad, con todas las supervisiones, para marcar el trabajo de conducción que tienen en estas jornadas. Y bueno, tengo una lista porque son 17 líneas de trabajo que implica el trabajo también con los cuadernos que están llegando a las instituciones, con el blog, trabajando con el género de la historia, reformulando, repensando el protagonismo de las mujeres en la historia, y esto nos permitió trabajar el blog, con una mesa con el socio educativo para ir construyendo una forma, que esto no lo habíamos querido siempre, no lo podíamos hacer, una forma de trabajo sistemático de cuál es la intervención que tiene la ESI en las situaciones complejas, con modalidades nuevas que la incorpora esta gestión, como es EIB, que es educación intercultural bilingüe. Hemos tenido conversatorios maravillosos con mujeres de la Yapyala, todo lo que es el movimiento de mujeres ancestrales, que nos comparten sus saberes. Bueno, y mesas de articulación con niñez, con salud. En este momento estamos en una linda mesa con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, Paola Gross, para ver cómo trabajamos la adhesión del Planenia. Con la mesa de género, que hemos logrado abrir el bachillerato trans. En Santa Fe se van a abrir otro en Rosario y Reconquista. Con esto que le digo maravilloso que está ocurriendo el año pasado con Nación, que tenemos trabajando 2 observatorios, IES y OFESI, que nos permiten también en esto del observatorio como modalidad que implica ir evaluando y diagnosticando qué va pasando en la ESI para poder transformar. Bueno, por supuesto que de esta mirada implicada quisiera pasar brevemente en un par de minutos que me queda lo que son los desafíos, porque también lo estamos pensando, en una mirada más acá y más allá y ni una menos, ¿no? Voy a tomar... Discúlpame que te interrumpa. Bien, tenés como para hacer ese cierre en esos minutos y estás bien de tiempo. ¿Cuánto tengo? 2 minutitos más. Bueno, por eso a eso iba cerrando. Bien. Gracias por la asistencia y la ayuda, porque uno se va perdiendo en la virtualidad. Bueno, voy a tomar de una compañera que es Estrella González, que es la coordinadora de ESI de la provincia de Buenos Aires. En esto de que hablamos periódicamente, ella planteaba, bueno, cuando nos vemos siempre discutiendo cómo seguimos, ella dice, hay que pensar la ESI en 3 dimensiones. Me pareció buenísimo, se lo robé, se le dijo que se le iba a robar, así que lo comparto con ustedes, y que tiene mucho que ver con las puertas de entrada de la ESI, ¿no? Ella dice, hay una ESI como pedagogía crítica, una ESI institucional y una ESI comunitaria, que la bautizamos ESIC. Bueno, y cada una, la ESI como pedagogía crítica tiene que ver con la primera puerta de entrada de la ESI, ¿no? Esto que nos pasa como enseñantes. La ESI institucional tiene mucho que ver con la puerta de la transversalización en las instituciones educativas, el currículum, y la ESIC o ESI comunitaria con el trabajo que implica la ESI en esa otra gran puerta que era la comunidad. Bueno, y en este sentido creo que la ESI como pedagogía crítica está interpelada, ¿no?, a retomar esa trayectoria de educación popular y pedagogías críticas que en Argentina y Latinoamérica tiene una frondosa producción, ¿no? Y sintetizaría en esa, creo que es un escrito de Fray Beto hablando de Paulo Freire, ¿no?, cuando dice hay que pensar esas epistemologías latinoamericanas, que es pensar con la cabeza donde los pies pisan, ¿no? Y volver a revisar estas lógicas que por ahí que nos ofrecen permanentemente los feminismos populares, ¿no? Para sintetizar, rescatar lo de la ética del cuidado. Y bueno, la crianza, ¿no? Esto de la crianza que nos muestran las mujeres del campo de lo popular, de que la vida se cuidan todas las vidas, ¿no? Hay un montón de cuestiones que me interesaría, digo, lo tomo como para que lo pensemos. ¿Cuáles son esas pedagogías críticas que nos tenemos que preguntar para que no sigamos pidiendo formación? Porque formación tiene una historia. Esto de pensar siempre en un sujeto inacabado, un sujeto que se construye solo, en formaciones individuales, como que siempre tiene que estar
lidiando con un conocimiento que es dado, me parece que es algo que también hemos forjado sin querer queriendo, ¿no? En muchos años de formaciones individuales y no colectivas y críticas. Esa segunda puerta de lo institucional, que también quiero que rescatemos las líneas institucionales, hoy asistimos a un momento que por diversas vertientes, no solo por lo que pasa a nivel del capitalismo, del capitalismo quiere, ¿no? Poca institución, porque la institución abraza, abriga, da continuidad, tenemos que rescatar y articular la institucionalidad y generar institucionalidad. Por eso todas las líneas que ofrecemos este año tienen que ver con hablar dentro de la escuela y construir un saber colectivo. Aprendemos de los saberes construidos colectivamente, ¿no? Así podemos transversalizar en lo disciplinar, no solamente planteando desde el campo autónomo de determinada disciplina o área, sino construyendo con la y el compañero. Pensar en referencias institucionales, no en referentes únicos, que bastante tienen que ver con el activismo, pero poco a veces con poder tener escenarios de tiempo y dinámicas que permitan construir la institución. Ese es nuestro desafío. Y en la SIC comunitaria, una gran invitación, porque ahí la escuela puede, pero puede no tanto, digamos. La escuela puede con las familias, puede generar reuniones, pero no es solamente responsabilidad de la escuela, sí de abrigar, de trabajar juntas en todo lo que ya se dijo, que Mabel lo expresó muy bien, que hoy quienes están acá y nos invitan lo vienen transitando, que es construir un campo de lo popular que habilite el diálogo con esos sectores que, como también se dijo hoy, rechazan más que por desconocimiento, más que por desconocimiento que por otra cosa, y que además no debemos ser ingenuas. En el campo de lo popular hay muchos sectores que están educando permanentemente y a veces en sentido contrario a la ESI. Somos parte de muchas páginas que sí, a veces visito, ¿no? De sectores ligados a veces a los sectores conservadores, religiosos conservadores, quiero aclarar esto, donde aparecemos como un tema central, ¿no? Y esto se habla en lugares de concurrencia pública, hoy serán virtuales, pero de concurrencia pública, y se habla en contra muchas veces de lo que se está produciendo en el campo de lo popular, a favor de la mayoría, a favor de la justicia social y sexual, que es lo que queremos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que me excedí unos minutitos. Muy bien, daba pena cortar porque la verdad que es muy interesante como para seguir pensando, seguir trabajándolo, sin desperdicio. Diane, ¿vas a presentar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a presentar a Ruth Hilar. Ruth Hilar es música, compositora, docente, fundadora del grupo musical Canticuénticos, que funciona desde el año 2007. Por ahí gente de otros lugares que nos está mirando, el grupo Canticuénticos es un grupo que recupera ritmos folclóricos argentinos, específicamente del litoral argentino, y a través de su música, su poesía, sus cuentos y relatos, habla de las cosas que hay que hablar, ¿no? Desde una perspectiva de los derechos humanos. Canticuénticos, además, valientemente va más allá y se anima a hablar de temas que son nuevos para el repertorio musical infantil, como es el abuso infantil. La verdad que siempre van mirando más allá y hablando de lo que hay que hablar, siempre comprometidos y siempre desde la perspectiva de género. Así que bueno, bienvenida Ruth, te damos un gran abrazo virtual y es un placer compartir este espacio con vos y con toda tu experiencia. Así que te escuchamos con mucha atención. Y aprovecho a avisar que en el chat ya pueden ir haciendo preguntas en general o dirigidas a algunas de las personas que estuvieron hablando anteriormente, así que anímense a preguntar, que es muy importante en esta dinámica de conversatorio. Bueno, bienvenida Ruth, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Podemos ir pasando. La verdad que un gusto estar participando. Les pido disculpas porque se acaba de cortar la luz en mi barrio. ¿Sí? Así que les pido disculpas porque se cortó la luz en mi barrio, así que estoy con datos y una luz de emergencia, no sé si se escucha bien, si la señal es más o menos decente.
Pero bueno, ojalá que sí. No sé, Daniela, si vos podés empezar con el video de Hay Secretos, que me gustaría que pudiéramos mirar esta canción en su formato audiovisual, para después arrancar a charlar un ratito sobre... Bueno, entonces lo vemos primero, después charlamos. Hay secretos chiquititos que te invitan. Bueno, mientras esperamos a que aparezca el video en YouTube, o lo vamos a ver acá también, Daniela. Tan enormes que te vienen a Ahí lo estamos asustar. transmitiendo. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar.
Ruth, ¿estás? Sí. No, no. Hola. A ver si volvimos. Ahora sí. Bueno, se escuchó antes todo digamos, acompañando la escritura de la letra, siempre mostrándole los avances para que ella la grabara ahí donde podía doler, y, y busqué eso, un vocabulario que sea simple, que sea claro, pero también busqué referenciar sin nombrar. Hay cosas que se pueden decir sin decir demasiado, tal vez. Y para la música elegí un género argentino, la vidalas, que es muy profundo, muy introspectivo, que puede comunicar así de esa manera mansa, calma. Y esta canción desde que salió en el 2018, en su formato, en el disco, en su formato de música, ya empezó a traer algunas devoluciones, pero cuando salió el video hecho por Bibliofeo Studio, el libro que hizo Estrellita Caracol, que realmente vimos que se empezaba a viralizar de una manera muy, muy linda, y vimos que empezaba a llegar a muchos lugares, empezaba a ayudar, empezaba a ser parte de la vida de mucha gente. Entonces, bueno, todo esto que empezó a suceder fue que nos llegaron relatos de situaciones donde la canción acompañaba en procesos de ayuda, de develamientos, este, y hubo un caso que de este año, de comienzos de tenía años, tiene años, y fue cuadrarla en su casa frente a adolescentes, y una de esas fue el momento de mi vida abrirse y un decreto de abuso, y gracias a empezar todo el culpa y la eso fue como el como el de prueba, eso es y es muy, muy importante conocer por cómo te puedes tomar cada, puede enarbolar ciertas banderas y puede volverse voz de un reclamo social. Bien, acá, sí,
no discriminación, no hay una sociedad cambiando, pidiendo cambio mejor. Y bueno, esto nos que trae de ser tan pudiendo hallar, pero que tiene que haber una estructura ante cometida que en las escuelas, factores sociales que creo que realmente están más, estamos a ver trazar todas nuestras actividades diarias, dejar pasar más discriminaciones, cuestionar que antes presentadas, bueno, adelante como decía, que es de todos. Así que muchísimas gracias y estoy abierta a las que tengan. Gracias, Ruth. Estuvimos sorteando ahí algunos temitas con la conexión de Ruth. Sepan disculpar, pero bueno, son los imprevistos que se tienen en estas transmisiones paralelas que vamos haciendo. Contarles que, bueno, con Mabel, con Ximena, entonces estuvimos conversando sobre cómo estamos, ¿no?, en cuestiones de la implementación de la ESI y los desafíos que tenemos por delante. Con Ruth se escuchó un poquito cortado, pero la idea era que podamos hablar sobre cómo el arte y las distintas disciplinas, pero en este caso la música, el arte, se convierte en una herramienta como para poder trabajar la ESI en algunas situaciones, permitiendo develar situaciones de abusos de derechos. Y ahora sí vamos a hacer el lazo con la justicia. ¿Qué pasa cuando a través de la educación sexual integral develamos situaciones, cuando ya tenemos la vulneración de derechos, ya está el hecho consumado, podríamos decir, y interviene entonces la justicia? Podemos hablar de reparación, podemos hablar de prevención también desde el aspecto penal en este caso. Así que para cerrar esta primera parte de esta jornada, hemos convocado a una compañera, una colega, abogada, fiscal, que integra la unidad especializada en atención e intervención de delitos en contextos de violencia de género, de violencia familiar y sexual. Tenemos un grato momento en recibirla y escucharla, a Alejandra del Río Ayala. Muchas gracias, Ale. Bueno, hola, primero muy emocionada por participar de estas jornadas, así que bueno, de verdad que agradezco mucho que me hayan convocado. También, como dijo hoy Ximena Freud, también soy feminista y soy colonista, así que eso también hace a mi identidad, y en esta jornada es importante, muy importante decirlo, decir de dónde uno viene. La verdad es que pensé mucho qué decir, porque la verdad que es un panel con una altura inigualable, pero bueno, desde el lado de la justicia y un poco respondiendo al título de estas jornadas, por una justicia feminista, sin ESI no hay ni una menos. Creo que desde mi posición de fiscal, de representante de la justicia, tengo que reivindicar el rol de las escuelas y el rol de las docentes. En dos sentidos, en lo que hace a la importancia de la ESI en su vínculo con puntualmente lo que es el abuso sexual infantil
y particularmente intrafamiliar. Por un lado, desde que hay ESI, hay más prevención, hay más detección, no solo por un poco este recorrido de lo que nos ilustraba, lo que contaba Ximena, de lo que implica la ESI en las escuelas, va más allá de aprender a respetarnos, de aprender sobre sexualidad, de aprender que aprender a desterrar estereotipos, aprender a respetar al otro. Algo que las facultades de Derecho no han logrado, que es transversalizar la cuestión de género y erradicar estereotipos y prejuicios, es un trabajo que sí lo puede lograr la educación sexual integral, porque es eso, es aprender a respetarnos en nuestras diferencias, y eso tiene que ver con erradicar estereotipos, que creo que hoy por hoy es lo que más nos daña, por lo menos en lo que es la justicia. Hay muchas formas de enmascarar los abusos y por eso esta herramienta es muy importante, porque desde pequeños se les permite a los niños y niñas reconocer los cuidados del cuerpo, las formas físicas de relacionarse, no solo entre niños, sino también con los adultos. Y este aprendizaje es lo que les permite muchas veces reconocer situaciones que históricamente fueron naturalizadas y que de a poco se van visibilizando. La ESI permite que los niños sepan que hay caricias que no son tales, que los padres no pueden avanzar sobre el cuerpo de los niños y niñas de determinadas maneras, aprenden a reconocer su propio cuerpo, aprenden a respetar el cuerpo del otro. Pero hay un segundo rol, en un segundo sentido es muy importante la función de la escuela. Y es, como dije hoy, en la detección y visibilización. Tanto en un sentido cuando hay un relato expreso o porque son a través de la educación sexual y del rol de los docentes, el advertir ciertos indicadores que pueden generar una sospecha de que algo pasa en los niños, como también en una ayuda a poder expresar las situaciones de maltrato y de abuso que están sufriendo generalmente al interior de sus hogares. Esto nosotros lo vemos en un montón de casos, por eso creo que es muy importante poder trabajar, y esto es un poco a lo que quería llegar, en lo que son las instancias de cuidado. Las instancias de cuidado de las profesionales, las instancias de cuidado de las docentes, las instancias de cuidado de las escuelas, porque son un lugar clave para que los niños y niñas puedan hablar y puedan contar, un lugar clave de detección del abuso sexual infantil y un lugar clave para empezar a combatirlo, o al menos para poder ayudar en cada una de las situaciones que se presentan. Muchas veces niños y niñas no pueden, en el marco de sus familias, contar lo que está pasando. Muchas veces hay complicidad, muchas veces hay secretos familiares, que son los que hacen que esto perdure de generación en generación. Nosotros vemos habitualmente casos donde la abuela fue víctima de abuso, la madre fue víctima de abuso, la niña es víctima de abuso. Y esto hace que muchas veces las madres, sin necesidad de llegar a ser cómplices o encubridoras, pero muchas veces no tienen los recursos simbólicos, las herramientas para poder escuchar, alojar a los niños y niñas y para poder ayudarlos. Por eso las escuelas son clave, porque es el segundo hogar de los niños y niñas, cuando construyen un vínculo de confianza y cuando saben que esto se puede denunciar, que esto no está bien, que no es correcto, es ahí donde se empieza a visibilizar cada una de estas situaciones. Y hablo de las instancias de cuidado porque creo que hoy por hoy lo que más nos interpela en este rol docentes, justicia penal, es
más que en construir protocolos para ver quién denuncia, para ver si me toca o no me toca, si se lo tengo que pasar al director, el director al socio, si demoro o no demoro. Creo que lo importante es poder brindar los espacios y la tranquilidad y la protección a los docentes y las docentes, mayormente las docentes, y esto también es una cuestión importante de resaltar, mayormente son las docentes. Brindarles protección para que puedan ser ellas las que escuchan y las que denuncian. Nosotros en esto hemos trabajado muchísimo desde la unidad de género, puntualmente desde la Fiscalía, entre los fiscales que investigamos delitos sexuales, un trabajo que tiene que ver con tratar de acercarnos a las escuelas, de acercarnos a los y las docentes, así como también a profesionales que están en territorio de centros de salud, de hospitales. Pero digo acercarnos porque también es importante que sepan que nuestros teléfonos están abiertos y que siempre se puede construir un anoticiamiento, una denuncia, siempre se puede poner en conocimiento este tipo de hechos con la mayor premura sin exponerse. Y digo porque esto es, de alguna manera, un cambio radical en la justicia. Históricamente uno tenía que presentarse en una comisaría, sentarse, mostrar el documento y contar lo que sabía para que se inicie una investigación. Hoy eso ya no es así. Hoy eso ha cambiado y aprovecho este espacio para mencionarlo porque cuando los niños hablan y uno los escucha y de alguna manera se compromete y les promete ayudarlos, si después esa ayuda no llega, es mucho más difícil poder intervenir y poder proteger a estos niños y niñas. Por eso es importante que las denuncias se hagan y se hagan de inmediato. No estamos esperando docentes valientes o docentes que sean héroes, sino al contrario, docentes que puedan de la forma más tranquila y segura contar lo que escucharon o vieron en sus aulas. Por eso también hay una construcción por parte de los y las fiscales de esta unidad en particular, que es un inicio y que por supuesto como todo cambio lleva mucho tiempo, pero con esta impronta de poder tener mayor cercanía a las escuelas y a los y las docentes para brindarles seguridad. Y también es un trabajo que tiene que coordinarse de manera fundamental con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia. Digo, acá tiene que haber un compromiso de todos los estamentos y los poderes del Estado para que nuestras docentes no tengan miedo de poner en conocimiento estos hechos y puedan ayudar a los niños y niñas para poder frenar este tipo de situaciones. Casualmente, el último juicio que tuve, no quería dejar de decirlo, la verdad es que fue un caso muy difícil, un caso muy conocido, donde realmente si no hubiera sido por el empuje de la escuela, de toda la escuela, de la docente de este niño, casualmente en este caso era un niño muy pequeño, el empuje de su docente, el empuje de la directora, el empuje de la vicedirectora, si no hubiera sido por ellas, por la insistencia un año después cuando ni la Fiscalía, ni Secretaría de Niñez, ni ningún organismo del Estado prestaba atención con lo que pasaba un año después, seguían insistiendo y machacando con que se le preste atención a esta situación. Si no hubiera sido por ellas, no se hubiera logrado esa condena tan valiosa y tan importante para un niño que incluso nunca habló. Por eso digo la importancia de la escuela, porque muchas veces esperamos que los niños vengan con un relato, en este caso el niño no habló, y sin embargo la escuela supo
ver desde un primer momento lo que estaba pasando, puso las alertas, hizo lo que tenía que hacer y gracias a eso, 4 años después llegamos a un juicio donde se condenó a su papá. Digo esto, cuento este caso porque realmente muchas veces, esto lo tengo que reconocer, se les exige a los docentes y a las docentes que actúen de una forma protegiendo a los niños y niñas, y muchas veces somos del otro lado los que estamos del Estado, los que no escuchamos o los que no vemos. Por eso, bueno, creo que es muy importante seguir trabajando en conjunto y que cada vez exista mayor cercanía y mayor posibilidad de que las escuelas puedan realizar las denuncias sin tener temor y sin tener tantas dudas, con mayor seguridad y sin tener que estar expuestas. Y en eso hoy dejo mi compromiso para seguir avanzando en pos de una protección para los niños y una protección para los docentes y las docentes. Bueno, muchísimas gracias, muy clara, muy interesante esto de las medidas de cuidado a quienes denuncian, porque aún hay mucho desconocimiento, también temor en denunciar por la misma historia de situaciones vividas en Santa Fe, en relación a algunos casos denunciados y las consecuencias. Entonces me parece que está bueno ir corriéndonos de esos lugares a través de la información, de cómo se está dando hoy, cómo se están llevando a cabo las denuncias, cómo se va modificando estas formas, ¿no es cierto? Más allá de los protocolos, que las docentes sepan que pueden ir confiando a una fiscalía, llevar la palabra de las niñeces. Eso es muy importante. Y que también cuenten con el respaldo de los organismos del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? El acompañamiento. Damos unos minutitos para que puedan escribir preguntas, más allá de que ya tenemos algunas apuntadas, unos 2 minutitos y ya comenzamos con el conversatorio.
Hola, somos Canticuénticos, Gonzalo, Ruth y Laura. Apoyo la ESI porque posibilita que docentes y estudiantes reflexionen sobre sus formas de actuar y manejarse en torno al género y la diversidad. Porque permite repensar los estereotipos, roles y opresiones que sufrimos las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis e intersexuales. No solo en el ámbito escolar, sino principalmente en la vida cotidiana. Yo apoyo la ESI como sinónimo de diversidad, respeto y libertad. Bueno, podemos ir arrancando. Hay preguntas que son, no sé si están dirigidas en particular a alguna de las oradoras, y tampoco sé si está dentro de la órbita de lo que puedan responder, pero lo digo porque vi varias preguntas. En relación a este tema, ¿qué pasa? Se pregunta bastante en el chat, cuando no está el acompañamiento del directivo, de la directora, el director de la escuela, en relación a situaciones a denunciar. Y también le preguntaban a Ale, precisamente, cómo se da en general este camino de la denuncia por parte de docentes. Pero no sé si lo pueden contestar o no, Ximena. Perdón, Jackie, Alejandra, yo diría que Ximena intente dar respuesta a qué pasa cuando el directivo no quiere acompañar al docente en caso de una denuncia, y que Alejandra conteste los pasos que debe seguir para hacer la denuncia. ¿Les parece? Así van contestando una a una, ¿no? Xime. Sí, en las situaciones que acontecen en la escuela, generalmente las acompaña el socioeducativo. Por eso les comentaba hoy que por primera vez, nosotros trabajamos siempre con el socio, pero fue algo bastante asistemático, donde hubo momentos, en un primer momento me acuerdo que las formaciones implicaban reconocer el tema de abuso. No sé si Mabel todavía estaba en el equipo o no, pero me acuerdo que fue muy fuerte porque el socioeducativo intervenía por 2 o 3 situaciones puntuales, ¿sí? Para quien no está en la escuela, nosotros llamamos como una institución de frontera, porque es quien releva el problema denunciado institucionalmente, que también tuvimos que trabajar durante mucho tiempo, porque parecía que la denuncia tenía que ir a ser penal, y no hay nada que en el primer momento asista a una denuncia penal. Todo lo contrario, nosotros trabajamos sobre la enunciación de la situación para que fuese elevada por vía jerárquica, que es directivo o supervisión, al socioeducativo, quienes articulaban, ¿sí?, con niñez, y con salud, con los demás ministerios, ¿no? Y con la justicia, por supuesto. Entonces, eso fue un primer momento. Después fue trabajar sobre cuáles eran las situaciones que había que denunciar y cómo, que no revictimizaran a los niños y a las niñas. Yo me acuerdo hechos que implicó que el mismo jefe de la delegado regional cuarta, hablara de abuso sexual infantil cuando un niño tocaba a otro. Es decir, había que poder despejar qué era abuso y qué no era abuso, y tuvimos formaciones con el socioeducativo. Y el socioeducativo lo empezó a tomar como una cuestión de emergencia. Por eso, Alejandra, yo no me acuerdo desde qué año estás trabajando como fiscal o estás en el tema, pero hubo un momento donde el nivel de denuncias de abuso sexual infantil, sobre todo a nivel inicial, había sido exponencial en 2 años, me acuerdo 2014 y 2015, porque había una visibilización del tema y la denuncia. Bueno, pero quedábamos muy ahí, y ahora hay equipos del socioeducativo que hace años que no reciben formación, y que poder intervenir y acompañar, porque no es que el directivo no quiera acompañar, el directivo no sabe cómo hacerlo. Si eleva por el camino jerárquico la demanda, que es breve, hay un protocolo que está en todas las direcciones, yo aparte soy directora de escuela, que ahora estoy relevada de ese cargo, pero digamos, en todos los armarios de nuestra dirección hay un protocolo a seguir. El tema es que si vos llamás a la supervisora no sabe qué hacer, se termina ahí. Hay un proceso que parece, visto desde afuera, como complejo, pero no es sencillo, es enunciar, elevar, hacer un escrito breve,
y se inicia el trámite, esto de lo que dice Alejandra, el activar inmediatamente, ¿sí?, la protección, ¿sí?, qué se hace con ese niño, esa niña que ha denunciado la situación de abuso. Y con todo el cuidado que merece para no revictimizarlo y revictimizarlo. Yo creo que eso está bastante abordado en las instituciones, lo que también tengo la obligación de decirlo desde el ámbito de la docencia, y gracias a lo que ha dicho Alejandra, porque la escuela sigue siendo el lugar, que tengo mis preguntas a hacer si siempre tendríamos que ser las docentes las que denuncien, porque también hemos asistido a situaciones muy complicadas donde quien denuncia es víctima de violencia. ¿Sí? Yo he tenido llorando, abrazada conmigo, una docente contando cómo había escuchado la situación de abuso cuando ella había sido abusada toda la vida. Entonces digo, hay una cuestión que hay que ver ahí. Yo le agradezco a Alejandra que lo haya dicho porque, bueno, se necesita coraje, se necesita muchas más cosas a veces para ir a hacer una denuncia y todo lo que implica la violencia muchas veces de lo que significó durante años el MPA, porque por algo tuvimos que terminar hablando de Vanessa Castillo, ¿verdad? Un despropósito y un desmanejo de la denuncia y la exposición que tuvieron las docentes y las directoras durante mucho tiempo. Hoy, ¿en qué avanzamos? En poder construir una mesa en conjunto para trabajar estas situaciones puntualmente y que el protocolo no sea un protocolo que se cuelga en el armario, sino que sepamos, no protocolicemos a la gente, podamos construir en cada institución una respuesta que no se puede generalizar aquí. Hay que poder ver en cada institución qué ocurre, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cualquiera puede llamar a su supervisor, a otro docente, ir al ministerio, a bienestar docente, con dirección de equidad de derechos. Hay un montón de teléfonos donde se puede recurrir si la directora no responde o no quiere elevar la denuncia. Honestamente, también quedo a disposición, como dijo Alejandra, porque desconozco hasta ahora directoras que no quieran. Sí que no sepan cómo, eso sí, lo elevan a supervisión y ahí a veces el trabajo también es con los tramos supervisivos. No sé si fui clara, porque fui muy detallista en el camino y no sé si a lo mejor le dio claridad. Vos, Estelita, que tenés una mirada por afuera de la escuela, ¿se entiende lo que planteó? Nunca puede ser un obstáculo que la directora no tome el tema. Y esto que vos decís, Ximena, de que tenés una docente que la atraviesa subjetivamente de una manera tan fuerte por su historia, el tener que escuchar también la hace rememorar, y por ahí también puede suceder con directivos y con cada espacio de esta cadena, cada parte de esta cadena. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando educación sexual en las Gracias, escuelas. Ángeles, por plantear eso, porque por eso hoy decía que lo institucional hoy tiene que ser la situación. Hemos trabajado muchos años desde lo individual, ¿sí? Desde una mujer valiente que se arriesga y con coraje hace las cosas. Y realmente una docente no puede sola si no hay una institución que venga trabajando. Eso se llama en educación saber institucional. Y formaciones que por ahí leía en el chat que se solicitan no son formaciones de tipo individual. Hay 80.000 docentes en la provincia. Imagínense que con un equipo, por más que hagamos articulaciones con universidades y todo, ¿cómo asistiríamos a una demanda permanente de formación de tipo individual, ¿no? Donde voy a una clase, es imposible. Pero si abordamos el saber institucional, que la escuela tiene una trayectoria muy amplia, por eso nombré educación popular y todas las tradiciones pedagógicas que tenemos en nuestro país, en Latinoamérica, para poder trabajar un saber institucional donde nos sintamos que cuando actúa uno actuamos en colectivo, más allá de que ninguna comunidad es perfecta, ¿no? Pero que hay un sostén colectivo, creo que eso va a cambiar el rumbo de algunas cuestiones. Vamos a construcción de saberes y a que la institución escuela y cada docente pueda apropiarse de eso. Este es un proceso que creo que nos estamos debiendo, que se está en camino, pero me parece que es uno de los caminos el poder trabajarlo en cada institución. Yo lo tomé nota porque me pareció sumamente interesante. Pero además me parece interesante esta conjunción con el socio, así
mano a mano, ¿no? De cotejar prácticas e intercambiar por ahí un libro, un bitácora de distintos casos hacería falta, porque siempre lo atiende un grupito y el otro grupito no lo sabe. La atomización es muy grande. Entonces, tener registros de características, porque así se ha hecho con la violencia contra las mujeres, con, diríamos, casos específicos, y después se hacen las casuísticas y vas colocando la cosa, y la salud, y diríamos la política pública puede ir dando respuestas a partir de eso. Eso es importante. Y otra pata, me parece importante para estos casos, es salud. A salud no hay que dejarla, porque salud también tiene las mismas problemáticas. Entonces, esta triangulación es interesante, porque en los casos también llegan a los centros de salud este tipo de cosas que no saben. Y también dice, y sí, puede ser la escuela, pero ahí queda, denunciaron ahí y quedó. ¿Y quién le da continuidad a esto? Si no hay mínimas consejerías que puedan, diríamos, derivar. Y hablar, aunque sea en la escuela, hablar para ver qué es lo que pasa y cómo puede hacer. Pero me parece que uno de los temas, porque sí, estaba leyendo, realmente los casos de abuso en 2 años eran de 480. Es tremenda la cantidad de casos que vamos teniendo. Como dice el Jiménez, hay que tener, diríamos, respuestas, pero a partir de estudios y de casuísticas que nos vayan dando los elementos más afinados y no dejar suelto, por supuesto, a nadie. O sea, tratar de ver cómo se articula, cómo se encuentran, y no perder de vista salud. Salud tiene que estar implicado en esto, porque tiene casos también. Gracias, Sime, gracias, Mabel. Se nos está pasando el tiempo, le preguntan a Alejandra, ¿qué pasa con la ley Vanessa? ¿Y cuál es la ruta de la denuncia? Si podés decirlo brevemente. Sí, es difícil decirlo brevemente porque creo que es demasiado complejo. Hay como 2 cosas muy importantes en esto que por lo menos voy a tratar de ser lo más sintética posible. A veces se construyen protocolos que son irrealizables y ese es el gran problema que tenemos, que les prometen a las docentes una cosa que en realidad nunca va a pasar, porque esto de contalo y después te manejás en el anonimato es una ficción, porque si uno no sabe qué es lo que dijo la víctima, a quién se lo dijo, con qué palabras, no se puede construir, o es muy difícil de construir una denuncia. Entonces se les dice, vos quédate tranquila, firmá el acta, que después esto va al director, del director al supervisor, del supervisor al socio, del socio a la región cuarta y de la región cuarta a la comisaría. Primero tenemos a lo mejor 48 horas donde la nena sale de la escuela y vuelve a la casa con su abusador, hasta que se hacen todos estos trámites, pero además siempre vamos a volver a la misma docente que escuchó a la nena decir lo que dijo. Entonces el tema no está en tratar de que no se sepa quién fue, porque a la corta o a la larga, que además hay una cuestión que es básica, y es que cuando, por más que uno trate de disimularlo o de decirlo de la manera más general, siempre la docente la docente de música a la que la nena le contó es una. No hay 40 docentes de música, hay una. Entonces ya con decir, la nena le dijo en la clase de música tal o cual cosa, o si le contó a la mamá, o si la mamá se enoja y le dice, ¿a quién se lo dijiste? A la docente de matemática, ya está, ya se sabe quién tiene la información. Digo, es muy difícil y es prácticamente imposible esto que a veces se pretende y que mal se les comunica a los docentes, de que van a transitar todo el proceso penal en el anonimato puro. Y esto no es porque los fiscales o las fiscalas somos unos demonios que los queremos meter sí o sí en el proceso. Es porque, la verdad, siempre que los chicos hablan, se sabe a quién se lo dijeron.
Entonces la forma no es hacer todo este recorrido institucional tan largo, que no digo que no tenga que existir, porque la verdad que para mí el socioeducativo, yo conozco gente que trabaja en el socioeducativo, me tengo que sacar el sombrero porque son un 11. Son un 11 acompañando, interconectándonos, pero bueno, esto, las que terminan denunciando y las que terminan declarando y las que terminan en el proceso son las docentes, o la preceptora o la directora que escuchó. Y esto es una primera realidad que se tiene que conocer, porque si no les estamos mintiendo. Bajo este paradigma de esta premisa de vos contalo, labrá el acta, es más, si no querés no la firmes, yo después me encargo, y después se termina sabiendo, aunque no los llamemos, no los citemos, no preguntemos. Entonces, ¿cuál es el lugar de cuidado que hay que construir? El poder tener contacto. Esa docente que está mal, que está atravesando una situación compleja, que tiene miedo de entrar al barrio porque es complicado, esa docente, o a lo sumo su director, que la ve todos los días, es el que me tiene que llamar a mí para decirme, che, Alejandra, esta chica no va a declarar porque tiene terror, porque esta familia es peligrosa, anda armada, vino a amenazar, porque esa información que a mí me dan en ese momento es lo que a mí me permite construir con esa persona distintas estrategias para invisibilizarla. Eternamente no, pero por lo menos mientras se transita la investigación. Nada, esto, construir una denuncia no es algo que se puede hacer desde un protocolo en abstracto, se hace caso a caso. Por eso yo siempre insisto, prefiero que todas las docentes de Santa Fe tengan mi teléfono, no el del director, mi teléfono, y que me llamen a mí y me digan, una nena me acaba de decir esto, ¿qué hago? Bueno, a ver, ¿cómo es la madre? ¿Cómo es la familia? ¿Hay otra persona que pueda denunciar? Nada, es conocer la situación, porque desde el caso concreto, y si ustedes me preguntan, ¿y esto es posible en todos los casos? Sí, es posible. Yo he tenido denuncias de niñas embarazadas de 11, 12 años, de las cuales toman contacto profesionales de centros de salud, que directamente me llaman a mi celular y me dicen, che, tengo este caso, no te preocupes, yo me encargo, no necesito que venga a denunciar. No todos los casos son iguales, pero digo, muchas veces incluso se puede evitar la denuncia. Se puede evitar que la profesional, la docente o quien sea vaya y ponga el gancho en una denuncia o en un acta escolar. Entonces, pero esto, si nos escondemos atrás de muchos pasos, es muy difícil, porque en definitiva, cuando a mí me llega la denuncia del socio educativo o del director de la escuela o de quien sea, yo ya no sé quién es la que denunció, si tiene miedo, qué situación atraviesa, de qué familia viene la nena, qué posición tiene su mamá o su papá o su tía, cómo está constituida su familia. Toda esa información que me pierdo, ya la denuncia está, probablemente el agresor sepa, la nena a lo mejor lo contó, a lo mejor, como pasa muchas veces, cometen el error de llamar a la mamá o al adulto o adulta responsable y le dicen, mirá, la nena dijo tal cosa. Digo la nena porque el 90% de las víctimas son nenas, pero nena o nene. Y entonces ya está, ya no se puede proteger, o al menos no con el cuidado necesario con el que se podría construir si desde un primer momento, aunque se acerquen a la comisaría, a ver, algo que también tienen que saber que es muy importante. Los fiscales y las fiscales de delitos sexuales trabajamos con una brigada especial. Entonces, hoy, por ejemplo, está de turno Matías Broggi. Quien va a comisaría de la mujer se va a encontrar con personal de la brigada de Matías Broggi. Nada, si es una docente y tiene miedo, o es un directivo que hay urgencia en la denuncia y que quiere buscar mecanismos de protección para invisibilizar a la docente porque hay riesgo, se lo dicen al personal policial que está ahí en comisaría de la mujer, se comunican de inmediato con los fiscales, con el que está de turno. Mira, está esta situación. Nosotros siempre tratamos de tener
un trato preferencial con docentes, profesionales de la salud, porque entendemos que son las personas que todos los días bajan del colectivo o del auto o de la moto y entran al barrio y donde todos los conocen. Entonces esta realidad no se nos escapa. También al momento de los juicios, y Estela lo sabe muy bien, porque sabe de situaciones que han ocurrido, al momento de los juicios, hoy jueces y juezas ya no son como antes, tienen otro tipo de tacto y cuando tienen que ir a declarar las docentes, lo hacen sin la presencia del imputado. Esto la fiscalía lo pide y los jueces y juezas lo ordenan, el imputado se retira de la sala, entran, pero además hay instancias previas, antes de llegar a un juicio y de sentarlo frente a un tribunal a tener que contar, hay una instancia previa donde yo los recibo en fiscalía, les explico lo que es un juicio, charlamos, vemos opciones. Digo, todo esto en muchos espacios se conoce y en muchos no. Entonces, las docentes que han tenido la oportunidad de ir a un juicio oral y público, o que han tenido que denunciar, o que han tenido contacto con nosotros, más o menos, gente del socio. Hay gente del socio educativo que ha tenido contacto con nosotros a partir de algunas denuncias que se han hecho, saben más o menos cómo es el procedimiento, saben que somos accesibles, saben que nos tienen que llamar y que se puede construir miles de estrategias de cuidado y protección. Pero bueno, es necesario esto, el contacto. Por eso nosotros siempre insistimos en el contacto. No se puede dejar de denunciar, porque cuando uno no denuncia, generalmente pasan dos cosas. Los chicos vuelven a la casa donde están siendo victimizados, y en segundo lugar, una vez que un pibe o una piba habla y nadie hace nada, no vuelve a hablar. Por eso es importante que todos nos comprometamos con esto para poder ayudar a los chicos. Ahora, como dije hoy, nadie pretende docentes o profesionales en territorio que se conviertan en héroes, ni tampoco podemos estar diciendo qué valiente que sos, te felicito. No, nadie tiene que ser valiente acá. Acá tiene que haber un compromiso de todos los que estamos en el Estado para poder proteger a aquellos que están en situaciones de desprotección y poder hacer posible esto. Yo lo que más quiero, y esto también quiero que todos lo entiendan porque lo digo de verdad, lo que yo más quiero es proteger a la gente que está en mis causas. Porque yo sí quiero justicia para mis víctimas, porque yo sé que la justicia es reparadora. Y porque sé que también en estos casos, donde hay muchos prejuicios, desde el día cero en que se hace una denuncia, que un niño o niña sea escuchado, que el agresor sea condenado, implica que alguien lo escuchó y le creyó, y no una cuestión menor en delitos sexuales, donde las mujeres, si usamos pollera porque usamos pollera, si bailamos un reggaetón porque bailamos el reggaetón, y si no estamos todas lesionadas es porque no nos resistimos lo suficiente. Bueno, entonces digo, que le podamos creer a los chicos es muy importante para ellos, y cuando uno tiene una condena es porque se les creyó, porque todo un sistema les creyó. Pero bueno, para llegar a esto es importante proteger a nuestros testigos y a los, en este caso las docentes, y no exponerlas. Eso es lo que nosotros desde la Fiscalía, lo que más nos interesa, y digamos, por lo que estamos tratando de bregar en todas y cada una de las causas, para que puedan denunciar tranquilos, o puedan dar a conocer los casos que conocen con toda la tranquilidad del mundo. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Una última pregunta para Ruth. Bueno, primero, Ruth, decirte que hay muchos elogios a la labor del arte en la ESI, a las canciones, y una persona dice, ¿con qué amorosidad, construcción de la confianza y abrazo eterno se aborda este tema tan doloroso? He trabajado, dice Ana Jaime, este material y han sido puentes para habilitar las palabras de nuestras infancias. Así que quería leerlo. Lina te pregunta, ¿crees que hay aún
resistencia en el nivel inicial para abordar estos temas entre docentes? Bueno, yo en realidad en este conversatorio estoy desde otro lugar. Creo que las personas indicadas para todo lo que tenga que ver con esta data dura de información y bueno, son las otras 3 participantes. Yo creo que todavía en gran parte de la sociedad hay resistencia, por eso uno ve campañas en los medios en contra de la ESI todavía. Hay provincias que se han resistido mucho, nos tocó estar con canticuénticos tocando, por ejemplo, en Tucumán, y que haya una marcha en la plaza y un despliegue enorme, ¿no? Con el movimiento Con mis hijos no te metas y este tipo de cosas. Pero creo que ya van como perdiendo fuerza, entonces creo que hay toda una parte muy grande de la sociedad que está como ya convencida de que es importantísima la ESI ahí en todos los, digamos, en todas las instituciones educativas y los niveles educativos. Creo que también es importante como mostrarle a la sociedad que esto se da, que digamos que la ESI se da desde un lugar de mucho respeto, respeto por cada edad, por lo que necesita, ¿no? Cada nena, cada nene en cada edad, que no es igual, por supuesto, no vamos a dar la misma ESI en jardín que en la escuela secundaria. Pero bueno, creo que eso, tenemos que desde todos lados tratar de generar esa confianza en la ESI y que justamente no sea una materia, una jornada, sino que sea algo que atraviese y nos atraviese a todas y a todos. ¿Hay tiempo para que se pueda decir algo? 2 minutos. Sí, Mabel, sí, bueno, sí. A mí me parece que este año tiene que salir sí o sí la ley ESI de la provincia. Ya llevamos bastantes tiempos, no solamente luchando, sino necesitándola. Hay 2 proyectos parecidos. Por favor, quien tiene amigo, amiga de la esposa o del pariente de los senadores, porque es una senadora y la una, que hablen. Por favor, activemos esto, saquemos esto, porque vivimos en tiempo de pandemia, que pasan y podemos de nuevo perder esa oportunidad histórica. Y tenemos una excelente ley actualizada. La primera, que es la nacional, le faltan muchísimas cosas, muchísimas leyes que se han ganado, la identidad, el matrimonio igualitario, ahora por supuesto el aborto, muchas cosas que están faltando y la letra de la ley es importante para poder trabajar eso con cierta soltura y que no digan, no consta en la ley, en la anterior no estaba, así que eso no, porque siempre para determinadas cosas encuentran. Entonces, este año sí o sí tiene que salir. Así que todas las activistas, todas las que sabemos que esta ley provincial va a ser incluso muy replicada en otras provincias, porque la están esperando. Yo le decía, esta ley en diputados se hizo un trabajo muy bueno el año pasado, el anteaño, de preguntarle a todos los sectores qué querían de esa ley. Estuvieron estudiantes, familias, docentes, diversidades, todos tuvieron posibilidad de estudiar la ley y decir qué les parecía, qué faltaba, por qué había que sacar esa ley. Esa es una metodología que me parece que la provincia tiene que tomarla permanentemente para cualquier ley que tenga conflictos como este. Porque entonces vos tenés que ya preguntaste, ya ejerciste ese derecho ciudadano de la participación de la mayoría de los sectores. Entonces ahí se hizo un trabajo y salió una ley preciosa. La verdad
que la ley es muy buena y la otra también tiene diferencias, pero cualquiera. Pero este año, por favor, ESI. Y hagamos el festival cuando salga la ley ESI. Sin dudas es re importante que pueda salir la ley, pero a la par, como decías, Mabel, mucha militancia en el territorio, porque quienes estamos en las escuelas trabajando vemos las resistencias que hay de entender en realidad lo que es la ESI por parte de la misma docencia. Hay muchos mitos, muchos prejuicios, mucho entender que la ESI se reduce a un aspecto, que es una materia, que tiene que venir alguien habilitada a dar la clase de ESI. Y como decimos siempre con las compas, falta mucho entender el concepto de sexualidad que toma la ley, que no lo circunscribe a un aspecto, sino que es amplio, es transversal, tiene que ver con cómo entendemos los vínculos, cómo nos vinculamos, con el disfrute, con el placer, y que en realidad nos acompaña a lo largo, bueno, lo que hablábamos hoy más temprano, a lo largo de toda nuestra vida. Somos personas sexuales. Y la docencia es una actividad política sexual. Las docentes que dicen, no, yo ESI no, porque no estoy capacitada, están educando sexualmente. La docente que dice, a ver, hagan 2 filas, pasen las nenas primero, esperen los varones, están transmitiendo una educación sexual, patriarcal. La lectura que se puede hacer de eso es, bueno, los varones pueden esperar. En realidad la escuela está plagada de sexualidad, las efemérides, en todo podemos advertir que la educación sexual siempre está presente en todas las prácticas educativas, como en la vida misma. Por eso creo que falta trabajar, porque vemos también, y leían en el chat, muchas docentes que dicen, ¿cómo aplico? ¿Cómo enseño ESI? ¿Cómo enseñar el nivel inicial? Y me parece también que estaría faltando, o si bien se hace, pero falta más todavía, poder capacitarnos a docentes en que podamos trabajar nuestra subjetividad, porque por ahí las capacitaciones que se han venido dando tienen más que ver con la didáctica, cómo dar determinadas, pero falta el trabajo ese más hacia la interna de nuestra subjetividad para poder interpelarnos. Si yo como docente no puedo receptar o no puedo diferenciar si hay relaciones de poder asimétricas, si yo tengo naturalizadas las violencias, entonces las voy a reproducir seguramente. Y falta, me parece, esa cuestión. La docencia en general es como que, y no es menor decir que una actividad que también está feminizada, que ejercemos en mayoría las mujeres, está, me parece, como nos han venido formateando el patriarcado, digo, para creer que no hacemos política cuando estamos transmitiendo conocimientos, cuando estamos dando clases. Es una mala palabra, cualquiera que trabaje en una escuela, en una plenaria, cuando por ahí una directora habla todo en masculino, siendo todas mujeres, y una lo advierte y se lo dice, y es como que ya está mal, porque estás haciendo políticas, te estás metiendo con algo. Creo que, bueno, faltaría trabajar mucho en el territorio con las docentes, con los docentes, les docentes, en su interior, en la subjetividad. Eso hacíamos al principio, Jackie. Los primeros encuentros los hacíamos desde nosotras mismas y nosotros mismos. Nos preguntábamos qué pasaba, era la primera parte. ¿Qué pasaba con nosotras con distintos temas? ¿Qué pasaba? Y a partir de eso, eran procesos, diríamos, de educación popular. A partir de lo que decían que les pasaba, cada grupo manifestaba sus sentires, y de ahí se discutía, se debatía dónde estaban los estereotipos, dónde estaban los mandatos, dónde estaban los prejuicios,
pero era a partir de las subjetividades. Quizás habría que revisar aquellos comienzos y aquellos diseños, porque es lo que está diciendo Jackie. Evidentemente estamos atravesadas por neoconservadurismo total y el patriarcado acá divirtiéndose con todo. Eso nos atraviesa también. No es fácil trabajar en estas sociedades como estamos, pero ha sido posible. Yo entiendo lo que dice Jackie, me parece que tiene razón. Los procesos educativos que se empiezan por poner el cuerpo nosotros mismos y pedir y ver cómo se trabaja también la violencia contra las mujeres cuando estamos trabajando en talleres. Se empieza desde eso. ¿Qué pasó con vos? ¿Qué pasa? Empezá con tu subjetividad. Y quizás habría que pensar de nuevo en cómo hacer, sobre todo en aquellos espacios o escuelas que son tan hostiles, porque hay escuelas que ya no son tan hostiles, pero hay otras que sí. Entonces, revisar esto, ¿no? De cómo incluso compañeras que están trabajando ahí pueden proponer pequeños círculos de discusión sobre esto. Es de lo que me pasa en mí, mío, incluso compañeras que están trabajando ahí pueden proponer pequeños círculos ahora en el discusión sobre esto. Es de lo que me pasa en mí, Estela, apaga tu micrófono. Estela, ¿querés hacer el cierre o hay alguna pregunta más o querés vos hacer un cierre así ya? Sí, no, estaba en simultáneo viendo por YouTube y bueno, quería contarles que hay gente de todas las provincias, Neuquén, Tucumán, Chubut, Gualeguaychú, hay docentes feministas del Perú, Mar del Plata, Uruguay, hay, bueno, de Los Toldos, de La Matanza, de Santa Cruz, de Tandil, o sea que se hizo casi de la patria grande el conversatorio. No, y una de las cosas que de los comentarios, bueno, muchas congratulaciones, muchos elogios a esta iniciativa, que se repitan y que quieren tener más fiscalas como Alejandra en sus provincias, más Ximena Froag en sus ministerios, y bueno, y Ruth, por supuesto, ¿no? Contarles eso. Y para Alejandra, a lo mejor la última preguntita que me parece importante es si hay otras referentas como vos, si trabajan en red, fiscalas y fiscales de estas unidades en el resto del país. Sí, en Rosario están las colegas, que es Carla Sarliani, Luciana Valarella, en Venado Tuerto está Mariana Vidal, que son todas compañeras feministas, todas trabajan, todas son fiscales y también tienen, bueno, una impronta de mucho compromiso con esta temática, con estas temáticas en general, y de tratar de deconstruir por un lado, de construir por el otro. Nosotros acá en Santa Fe somos 4 fiscales y tanto los 2 varones como las 2 mujeres que trabajamos en delitos sexuales. La verdad es que tratamos de tener mucha cercanía con todas las instituciones, hospitales públicos, centros de salud, con escuelas, con
Secretaría de Niñez, con Niñez Primer Nivel, con políticas de género, con áreas mujeres de las distintas localidades, y siempre apostando a esto mismo que dije acá, de tener un contacto fluido, de desformalizar al máximo posible, porque también en tratar de desformalizar las distintas instancias es donde todo se vuelve mucho más rápido, más dinámico, y donde se puede actuar de la mejor forma. Y también trabajando mucho en algo que, bueno, que todas acá van a coincidir, que es en de construir patrones, de construir estereotipos, que es lo que más nosotros vemos y nos atraviesa en delitos sexuales. Es muy, muy difícil trabajar delitos sexuales porque hay muchísimos mitos y muchísimos clichés, y no solo ciertos preconceptos sobre las víctimas, sino también sobre las investigaciones mismas. Y de hecho también, así como, bueno, por un lado yo agradezco todo lo que dicen acá, pero también somos muy cuestionadas, sobre todo con una de las colegas, con Celeste Militi, somos muy cuestionadas en algunos ámbitos por ser feministas, porque sería como incompatible ser fiscal, neutral, objetiva y feminista, pero bueno, apostando a seguir construyendo y a cambiar. Creo que la justicia tiene que ser el lugar más amigable de todos, porque justamente es donde se resuelven con la última ratio, como dicen todos los juristas, los conflictos más terribles, y donde todos los casos son seres humanos con problemas tremendos atrás. Entonces, bueno, también eso, tratar de construir y de construir en simultáneo. Un aplauso, ha sido un momento excelente, hemos pasado escuchando los avances, porque sin duda hemos transitado un camino enorme. Agradecerles la participación a cada una de ustedes, muy rico todo lo que nos han transmitido, y con ganas de seguir intercambiando. Seguramente va a haber otros encuentros. Les agradezco. Festivales, así podemos bailar. Que vuelvan las peñas. Que vuelvan. Sí, ya vamos a ver para la próxima jornada. Les cuento que se sumó un montón de gente al grupo de Facebook de docentes feministas a lo largo de la jornada, pero ni les cuento la cantidad, fui agregando un montonazo de gente. Y bueno, la próxima vamos a ver en qué formato lo hacemos para que el intercambio también pueda estar de la gente que se conectó, que hoy se nos complicó un poquito. Pero bueno, la verdad que muy grato, agradecerles, y vamos a seguir con esto. Es maravilloso como la red de docente avanza, es maravilloso, es maravilloso. Sí, sí. Y un paso atrás, vamos a militar, seguir militando Sí. a full. Bueno, y nos encontramos en la peña, ¿eh? Juan. Por supuesto. Chao, gusto, gracias. Chao. Abrazos. Abrazos.